Bueno, mi nombre es Giovanni Gómez, como lo decía mi hermano al inicio. Yo soy colombiano, mi esposa también es colombiana, vivimos en Bogotá actualmente, venimos con nuestra hija que está por ahí atrás. Durante muchos años trabajamos en marketing digital, durante aproximadamente unos 15 años tenemos una agencia de marketing digital. Y hace unos 8 años, ahorita estos días, estamos cumpliendo 8 años de haber iniciado este ministerio que se llama Byte, en el que básicamente lo que hacemos es hablar sobre el pasado y el presente de la Iglesia del Señor alrededor del mundo. Entonces hablamos mucho de historia de la Iglesia, pero también hablamos de cosas como estas, por ejemplo, de cómo el Señor está obrando en otros lugares a través de las misiones, a través de el evangelismo, a través de la relación de la iglesia con la sociedad. Así que pueden visitar nuestra página web, es byteproject.com, o también pues en nuestras redes sociales, que estamos casi en todas las, por lo menos las más conocidas. El siguiente. Ahora, lo que vamos a hablar hoy es por qué es importante la historia de la iglesia, por qué deberíamos estudiar historia de la iglesia. Eso es un tema que a mí personalmente me parece muy relevante, y quizá la historia de la iglesia es un poco aburrida para muchas personas, pero hoy quiero tratar de convencerlos de que esto es una materia que todos los cristianos deberíamos aprender y estudiar. Ahora sí le das play. Ok, ¿alguien me puede decir cuál es esa obra de arte? ¿Cómo se llama? ¿La pueden identificar? Ok, vamos a darles otra pista. Esa. Ok, ¿alguien tiene alguna idea? Es un zoom a una obra de arte. Es un mega zoom. Dale siguiente. Ahí, por ahí. ¿Alguien puede identificar algo? Vamos a darle doble café a la persona que adivine primero. Pero las pirañas de Egipto. Ok, otra. Por ahí. Que ya es mucho más fácil, ¿cierto? Dale. Ahí está, ese es el famoso fondo de la Mona Lisa. Sigue. Y esa es la sonrisa más famosa de toda la historia del arte, la sonrisa de la Mona Lisa. Dale. Y pues ese es el cuadro. Estudiar historia de la iglesia es un poco como hacer eso. A veces es bueno tener un panorama general y luego irse a los detalles, pero es interesante cuando uno ve esa obra y uno la ve de lejos y uno tal vez no puede percibir por qué es tan importante, pero cuando uno se va a los detalles, uno se da cuenta que es una obra maestra en la historia del arte, por muchas razones. Una de ellas es la sonrisa, por ejemplo, es una sonrisa muy, muy interesante, el manejo del espacio, de la perspectiva en el fondo, el manejo de la luz, bueno, en fin, cuando te vas a los detalles puedes descubrir cosas muy interesantes sobre esa pintura y muchas pinturas más. Pero lo que quiero decir con este ejemplo es que la historia o el estudio de la historia de la iglesia es un poco así. Vemos el panorama general, pero cuando nos vamos a los detalles podemos maravillarnos de la obra del Señor a través de la historia. Ahora, eso es una frase que a mí personalmente me parece muy buena. Dice, el primer paso para liquidar a un pueblo es borrar su memoria. Destruye sus libros, su cultura, su historia, y en poco tiempo la nación olvidará lo que es y lo que fue. Eso obviamente se refiere a un país, pero si cambiáramos esa frase y dijéramos, el primer paso para liquidar a una iglesia es borrar su memoria, destruye sus libros, su cultura y su historia, y en poco tiempo la iglesia olvidará lo que es y lo que fue. Es importante estudiar historia de la iglesia. Es muy, muy, muy importante, porque es nuestra memoria. De hecho, bíblicamente uno ve cómo el Señor hace unos esfuerzos constantes porque el pueblo de Dios recuerde. Si se acuerdan de Deuteronomio, por ejemplo, la Shema, que es Deuteronomio 28, creo, que dice, y estas palabras estarán y las repetirás a tus hijos y las pondrás en tu casa cuando vayas por el camino, al acostarte, al levantarte. Y básicamente era recordar, recordar, recordar. Y si ustedes se dan cuenta, el Antiguo Testamento siempre es un recuerdo. Es recuerden de dónde lo sacó el Señor. Recuerden que eran esclavos en Egipto. Así que estudiar historia es recordar lo que el Señor ha hecho
con nosotros también a través de la historia. Ahora, quiero preguntarles qué tenemos en común con nuestros hermanos que están lejos de nosotros. Por ejemplo, ¿qué tenemos en común con los hermanos que están en la India? ¿Qué podríamos tener nosotros en común? Probablemente tenemos la misma fe, creemos en la salvación por medio del Evangelio a través de la gracia de nuestro Señor, creemos en la obra del Espíritu Santo, creemos en la iglesia, en fin, podemos creer todas esas cosas con nuestros hermanos en la India y eso nos conecta, eso nos hace parte de un solo cuerpo. Pero, ¿qué tenemos en común nosotros con creyentes en el Imperio Romano, por ejemplo, que vivieron en el Imperio Romano? Probablemente las mismas cosas, creemos lo mismo, confesamos el mismo evangelio de nuestro Señor Jesucristo con los hermanos en la India, con los hermanos en el Imperio Romano. Ahora, ¿qué nos divide con ellos o qué nos distancia de ellos? Básicamente, en el caso de los hermanos de la India, nos distancian muchos kilómetros de distancia, pues, y con los hermanos del Imperio Romano nos distancia la historia, años. Pero al final, tanto los creyentes del Imperio Romano como los creyentes que viven en la India hoy, vamos a compartir en la eternidad el mismo espacio. Entonces se puede imaginar que usted en la eternidad va a poder pasar tiempo con el rey David, va a poder pasar tiempo con Spurgeon, va a poder pasar tiempo con Lutero, con Calvino, porque al final somos un pueblo que un día va a ser reunido, el pueblo que hoy vive el evangelio lejos, pero también aquellos que vivieron o que fueron creyentes en la historia mucho tiempo antes. Ahora, quiero darles algunas bendiciones de estudiar historia de la iglesia, o quiero hablar de algunas bendiciones de estudiar historia de la iglesia. La primera ventaja o bendición de estudiar la historia de la iglesia es que podemos ver a un Dios soberano obrar en la historia. Esto es muy, muy, muy importante. Cada vez que usted lea un libro de historia de la iglesia, piense en que Dios está obrando a través de cada una de esas situaciones de la historia. Está obrando en favor de su iglesia. Y a veces podemos ver como que la historia es caótica, la historia es un poco contradictoria y vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, pero es importante que nunca olvidemos que aún en los momentos más turbios de la historia, Dios está obrando ahí. Por ejemplo, en la Biblia podemos verlo. A mí me encanta la historia de José. La historia de José cuando termina Génesis. Esa historia me parece fascinante, cómo termina José diciéndole a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Y me parece muy interesante también verlo a través de la historia de la iglesia, que a veces esos momentos en los que nosotros sentimos que todo es un caos, que la iglesia se va a acabar, que nada parece funcionar, que hay muy poco fruto, Dios lo está obrando para el bien de su iglesia, porque nosotros no podemos ver el cuadro completo. Piensen en esto, por ejemplo. Esas son las redes de caminos que construyeron los romanos. En Colombia hay una frase que dice que todos los caminos conducen. En Colombia existe, todos los caminos conducen al Huila. Péguese la rodadita. Pero, eso es un chiste colombiano, ¿sí? Pero ese famoso dicho de todos los caminos conducen a Roma, básicamente se trata de esto. Los romanos habían construido toda una red de caminos en el mismo momento. O sea, los romanos conquistaron Palestina aproximadamente en el año 70 a.C. Y cuando el Señor nace y cuando los apóstoles empiezan a predicar el evangelio, ya los romanos habían establecido toda una red de rutas, no solo terrestres, sino marítimas, que le permitieron, por ejemplo, al apóstol Pablo viajar a través del imperio para extender el evangelio. Entonces uno piensa, ¿eso fue coincidencia? ¿Fue coincidencia que el Señor en su soberanía permitiera que el imperio romano creciera tanto, creara toda esa red de caminos, toda esa red de carreteras, para que cuando vinieran los apóstoles y los discípulos pudieran caminar seguros a través de todo el imperio? ¿Por qué? Porque estas rutas garantizaban seguridad. O sea, los romanos cuidaban esas rutas.
y al cuidarlas cualquiera podía ir por esa ruta sin el temor de ser asaltado, robado y demás. También construyeron los caminos, o sea, eran caminos que incluso si ustedes quieren algún día irse de turismo, ustedes pueden hacer algunas de las rutas de caminos romanos. Probablemente pudieran caminar por las mismas rutas que fue Pablo o Pedro predicando el Evangelio, o Lucas o algunos de los discípulos. Son caminos que usted puede transitar, los caminos romanos. Entonces la pregunta es, ¿fue una coincidencia? Dios en su soberanía permitió que esto pasara justo cuando se estaba empezando a predicar el Evangelio. Otro hecho que a mí me parece muy significativo y muy interesante es el desarrollo de la imprenta. La imprenta se desarrolló más o menos a mediados del siglo XV, en 1450 por ahí en Alemania. Lo desarrolló Johannes Gutenberg. Y lo primero que imprimió fue una Biblia que es la Vulgata Latina, que existen algunas pocas copias. De hecho, hace unos días en Edimburgo tienen una copia y fue muy interesante verla porque creo que hay como 20 copias nada más en el mundo de esta Biblia original que imprimió Gutenberg. Pero él imprime la Biblia a mediados del siglo XV, imprime la Biblia, desarrolla la imprenta y esa tecnología empezó a crecer mucho. Básicamente la revolución que hizo Gutenberg fue crear una imprenta de tipos móviles, que son como, no sé si ustedes han visto esos sellos que uno les mueve los números para que cambie la fecha. Más o menos era ese mismo sistema. Podían intercambiar las letras, hacer unas plantillas y empezar a imprimir hoja por hoja, lo cual era mucho más rápido que lo que pasaba en la Edad Media, que era una persona escribiendo cada una de las páginas. En este caso era mucho más rápido imprimir un libro, y no solo mucho más rápido, sino más barato. Entonces, más o menos esto sucedió unos 60, 70 años antes de que Lutero publicara las 95 tesis. Y eso es muy interesante porque existe algo que se llama un proceso de adopción tecnológica. Por ejemplo, ¿hace cuánto se inventaron los celulares? Hace unos 30 años tal vez. Y usted se acuerda cuando vio, para los que somos más viejitos, ¿ustedes se acuerdan cuando vieron el primer celular? Para ustedes era wow, impresionante, y lo tenía una persona, y generalmente era una persona que tenía mucho dinero, era muy difícil acceder a un celular, eran carísimos y todo eso. Pero hoy por hoy, ¿quién no tiene un celular? O sea, todo el mundo lo tiene, pero existe una curva que ha tardado 40, 50 años. Pues es lo mismo que sucedió con la imprenta. El proceso de adopción tecnológica que empezó a mediados del siglo XV, cuando Lutero publica las 95 tesis, el proceso de adopción tecnológica estaba casi terminado, es decir, ya había imprentas por todo lado. Entonces, cuando Lutero publica las 95 tesis, a alguien se le ocurre coger esas tesis y reimprimirlas y empezar a distribuirlas. No sabemos quién hizo eso, pero básicamente lo que sucedió con las tesis de Lutero es que se volvieron virales en términos nuestros. Y muchas personas empezaron a reimprimir esas tesis, y en muy poco tiempo estaban distribuidas por toda Alemania y en otro poco de tiempo casi por toda Europa. De hecho, Lutero mismo dice que si no hubiera sido por la imprenta, probablemente la reforma no hubiera sucedido, porque la imprenta fue muy importante en el proceso de difusión. Y no solo eso, sino que Lutero luego crea muchos panfletos denunciando los errores de la iglesia, y esos panfletos se imprimen masivamente. De hecho, hay un video en Byte sobre eso, si quieren verlo, es la imprenta y tal. Si quieren ver el video, es todo sobre eso, pero es muy, muy interesante. Ahora, ¿es coincidencia que eso haya sucedido? Para mí, no. Dios permitió que se desarrollara un elemento tecnológico y que cuando Lutero llegó a la escena, eso estuviera en pleno auge y se pudiera aprovechar. Dale siguiente. Otra cosa que me parece súper interesante es, bueno, yo creo que ustedes pueden identificar a este personaje, se llama Mao Zedong, que fue el padre del comunismo chino, de la revolución china, revolución popular. Cuando él asciende al poder en los años 50, él expulsa a todos los misioneros
a todos los misioneros extranjeros que había en China, que estaban predicando en China. Entonces él los expulsa y básicamente la iglesia en China queda como en una situación un poco difícil porque no tenían ayuda extranjera, no tenían misioneros extranjeros, entonces ellos empezaron a predicar el evangelio en casas. Hoy por hoy hay más cristianos en China, se cree que hay alrededor de 40 o 50 millones de cristianos en China. O sea, hay más cristianos allá de la población que hay total que hay en Colombia. Y probablemente China en muy poco tiempo se convierta en la principal potencia misionera en el mundo. Es decir, los chinos van a enviar más misioneros al mundo que cualquier otro país. Y es muy interesante porque es el ascenso al poder de Mao, en lugar de acabar con la iglesia, lo que hizo fue potenciar a una iglesia nacional, una iglesia local que empezó a reunirse en casas y que empezó a seguir, o que siguió predicando el evangelio a pesar de no tener misioneros extranjeros. Y pienso nuevamente en lo que les dije al principio, estas cosas que a nosotros nos parecen mal, Dios termina convirtiéndolas en algo bueno para la iglesia. Amén, así es, así es. Y esta frase me parece muy interesante. Philip Schaff es uno de los historiadores de la iglesia más importantes. Era suizo, es un personaje súper importante. Dice, ¿cómo vamos a trabajar con algún efecto para edificar la iglesia si no tenemos un conocimiento completo de su historia o no la captamos desde el punto de vista apropiado de observación? Siguiente. El segundo punto es, o bendición de estudiar historia de la iglesia, es darnos cuenta que la iglesia no es y nunca ha sido perfecta. Eso es muy importante. Cuando estudiamos historia de la iglesia no estamos hablando de personajes ideales, perfectos, que no cometieron errores. De hecho, nosotros mismos somos una iglesia imperfecta. Y perdón decirles eso, hermanos, pero es la realidad. Todos somos una iglesia imperfecta y lo fue la iglesia en el pasado también. Por ejemplo, este es un ejemplo muy interesante. El personaje que está a la derecha se llama Atanasio de Alejandría, que podríamos decir que fue el personaje más importante durante el tiempo de la controversia de la Trinidad, antes y después del Concilio de Nicea. De hecho, mañana vamos a publicar un video sobre el Concilio de Nicea en Byte, por si quieren verlo. Y vamos a hablar un poquito de este personaje. También tenemos una biografía sobre él, sobre Atanasio de Alejandría. Sin Atanasio, probablemente la teología de la Trinidad hubiera sido fuertemente cuestionada, pero él hizo un trabajo impresionante, él y otros más, los padres capadocios y varios otros teólogos importantes de ese tiempo hicieron un trabajo fundamental en el desarrollo de la teología de la Trinidad. Y hoy por hoy nosotros admiramos a Atanasio y lo admiramos un montón, porque es un personaje súper importante en la historia de la iglesia. Por sus obras, por su trabajo, lo exiliaron varias veces, tuvo que huir, en fin, vivió varios años en el desierto, y precisamente cuando él vivió en el desierto, porque él era de Alejandría en Egipto, él se fue al desierto egipcio. Cuando estaba en el desierto conoció la historia de este personaje que ustedes ven a la derecha. Ese personaje que ven a la derecha se llama Antonio Abad. ¿Ustedes han escuchado el término abadía? Una abadía es donde viven monjes, básicamente. Entonces, ese señor Antonio Abad es el padre del monasticismo medieval. Pues Atanasio se impactó tanto con la vida de él que le escribió una biografía, la vida de Atanasio, que es la biografía que dio a conocer la vida la vida de Antonio Abad, y que promovió el monasticismo. Y claro, el monasticismo a la larga le hizo mucho daño a la iglesia porque terminó, la gente o muchas personas creían que servir a Dios era aislarse del mundo, apartarse e irse a vivir en una montaña. Hoy por hoy nosotros sabemos que eso no es así, que no es correcto, pero ese personaje, Atanasio, que luchó tanto por la doctrina de la Trinidad, termina convirtiéndose en quien de una manera indirecta promueve el monasticismo. Entonces no estamos hablando de personajes perfectos en la historia de la iglesia. Otro personaje que nunca fue perfecto fue Martín Lutero. Martín Lutero
tuvo muchos desaciertos en su vida. Tuvo muchos aciertos, muchos, y admiro yo personalmente mucho a Martín Lutero. Pero también tuvo desaciertos. Uno de esos desaciertos fue este escrito que ustedes ven a la derecha. Ustedes saben sueco y probablemente puedan identificar eso porque el alemán es muy parecido al sueco. Pero ahí dice, es un tratado que dice contra los judíos y sus mentiras. Ese tratado lo escribió Martín Lutero en contra de los judíos. Es un tratado muy fuerte, muy duro. Incluso por ese tratado han culpado muchas veces a Martín Lutero de antisemita. Y muchos han usado este tratado para, por ejemplo, Adolfo Hitler con el tiempo terminó usándolo como una especie de justificación para los campos de concentración. Y eso fue algo que él escribió. Ahora, la razón por la que escribió creo que puede ser entendible cuando Lutero empieza a hacer su trabajo y su trabajo de difusión de toda la teología de la Reforma, pues él creía que todas las personas al tener un sano y un claro entendimiento del Evangelio vendrían a convertirse. Porque claro, tenemos el Evangelio muy claro, pues muchas personas van a venir a conocer el Evangelio. Pues resulta que los judíos se resistieron a convertirse al Evangelio y para Lutero eso fue muy duro, muy doloroso y escribe este tratado en contra de los judíos. Si quieres, el siguiente. Y en ese mismo tono, eso es una iglesia luterana durante la Segunda Guerra Mundial, y ahí está la iglesia promoviendo el nazismo. Adolfo Hitler se asoció mucho con la iglesia, especialmente con la iglesia católica, pero también muchos luteranos terminaron siendo seguidores de Adolfo Hitler. Y así podemos ver muchos ejemplos a través de la historia de la iglesia, de una iglesia que es muy imperfecta, muy imperfecta. Pero a pesar de eso el Señor obra en la historia con esta iglesia imperfecta. Esta frase dice, irónicamente, la mejor manera de desarrollar una actitud de responsabilidad hacia el futuro es cultivar un sentido de responsabilidad hacia el pasado. Nacemos en un mundo que no creamos y es justo que debamos estar agradecidos con aquellos que lo lograron. Tal gratitud conlleva el imperativo de que preservemos o al menos mejoremos ligeramente el mundo que se nos ha dado antes de pasarlo a las generaciones posteriores. Estamos en medio de muchas generaciones. Si somos indiferentes a los que nos precedieron, ¿cómo podremos podemos esperar preocuparnos por el bienestar de los que vienen después de nosotros? Importantísimo. Nosotros nacimos en un mundo, en una iglesia que nosotros no creamos. Nosotros estamos caminando sobre las huellas de muchos que en el pasado crearon este camino con sangre, sudor y lágrimas. Eso es muy interesante en América Latina, porque en América Latina a veces la gente tiende a menospreciar a la historia. Y yo siempre les digo como, mira, nosotros hoy por hoy podemos tener una Biblia aquí porque alguien pagó el precio para que esa Biblia llegara. Alguien la tradujo, alguien la financió, alguien la trajo en un barco, muchas veces cuando era prohibido la trajeron y muchos murieron incluso por el hecho de que nosotros podamos tener una Biblia en nuestra casa o cada domingo para poderla leer. Y la fe misma vino con mucho dolor. Hubo muchos misioneros que pagaron un alto precio porque la fe llegara a América Latina. Y de la misma manera, muchos de ustedes que vinieron con el evangelio de sus países, alguien hizo el esfuerzo de llevarlo hasta los países o los lugares donde ustedes lo conocieron. Muy bien, la tercera bendición de estudiar historia de la iglesia es que la historia de la iglesia nos previene, y esto es muy importante, muy importante. Izquierda, la siguiente. Dice, Dios que prepara su obra a través de los siglos, la cumple a su hora, muchas veces con los instrumentos más débiles. Ok, la historia de la iglesia está llena, especialmente en los primeros 3 o 4 siglos de la historia de la iglesia, está llena de herejías. Bueno, la herejía siempre ha estado alrededor de la iglesia, siempre, hasta el día de hoy. Ustedes conocen sectas hoy por hoy que básicamente predican un evangelio falso.
Esta imagen corresponde a un movimiento muy popular que se dio en la iglesia, especialmente en el siglo II y III, que se llamaban los montanistas. No eran los montañistas de montaña, sino montanistas, porque eran seguidores de un señor que se llamaba Montano. Y básicamente ellos creían en visiones, en sueños, y tenían una percepción apocalíptica del mundo. Ellos creían que el mundo se iba a acabar. Eran bastante supersticiosos, creían mucho en todo este tema de tener revelaciones aparte de la Biblia, y simplemente puedo pensar en que hoy por hoy eso se ha reeditado de muchas maneras en muchos movimientos, especialmente pentecostales, extremistas, que han traído todo esto hasta el día de hoy. Otro movimiento muy interesante, este señor que ustedes ven ahí se llama Arrio. Arrio fue uno de los personajes más importantes durante el concilio de Nicea. Arrio básicamente era un obispo de Alejandría. Él creía que el Hijo era un ser creado. Bueno, toda esa controversia del credo de Nicea, creía que era un ser creado y que no era igual al Padre. O sea, él desafió profundamente el tema de la Trinidad. Y hoy por hoy podemos ver cómo esta herejía se ha reeditado, especialmente con los testigos de Jehová, por ejemplo, o los mormones. Es decir, estas herejías ya existían. Otro personaje muy interesante en ese tiempo fueron estos personajes alrededor de la idea de que Padre, Hijo y Espíritu Santo eran uno solo. Sabelio fue uno de esos herejes, y eso se ha reeditado en formas como los unitarios hoy por hoy. No sé si conocen estas iglesias unitarias. Todas esas herejías acerca de la Trinidad se trataron en los primeros siglos de la iglesia, así que estudiar historia de la iglesia nos ayuda a entender que hubo errores en la iglesia en el pasado en los que nosotros no podemos caer de nuevo, porque ya hubo mucho desarrollo teológico y se abordó desde la iglesia ortodoxa, desde la iglesia conservadora, se abordaron todos estos temas. Otro personaje muy interesante en la historia se llamaba Marción. No tenemos una imagen clara de Marción, pero Marción fue quizá el primer personaje que creó una iglesia de la prosperidad. Y esto fue en el segundo siglo. Marción, básicamente, él se puso a leer la Biblia y dijo, mire, el Dios del Antiguo Testamento no puede ser el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios lleno de ira, que cambia, como que es muy irascible, como que cambia constantemente, destruye a los enemigos, es vengativo. Entonces no puede ser el mismo Padre de Jesús. Entonces él lo que hizo fue coger la Biblia, recortar esas partes donde se hablaba de un Dios de ira y solo poner las partes donde se hablaba de un Dios de amor. Entonces él fue el primero en crear una especie de canon bíblico, quitando todas las partes incluso en las que Pablo habla de un Dios de ira, o cualquier autor del Nuevo Testamento habla de un Dios de ira, y solo dejando las partes donde Dios habla, o donde se habla de un Dios de amor. Eso se llamó el marcionismo y fue muy popular, porque básicamente Marción era un hombre muy organizado, organizó muy bien toda la iglesia y creó este marcionismo que hoy por hoy se ha reeditado mucho en las iglesias del bienestar y la prosperidad. No hablar de un Dios de ira, ¿para qué? Hablemos solo de un Dios de amor que quiere nuestro bienestar, nuestra felicidad. Y eso ya existió en la historia de la iglesia, simplemente se está reeditando. El mapa de la actividad de Dios entonces no es un océano en blanco desde las costas apostólicas y nuestros días. Por lo tanto, debemos recordar y buscar nuestras raíces en los luminares, los personajes y los movimientos de la iglesia a lo largo de los siglos. Descuidar esto no solo es arriesgarse a repetir errores del pasado, es ser víctima de una amnesia cada vez más estrecha que nos deja sin rumbo fijo. Eso lo dijo Timothy K. Jones. Es importante estudiar la historia de la iglesia. Hay una frase muy popular de historia que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es, si nosotros no conocemos la historia de la iglesia, es probable que podamos cometer los mismos errores que se cometieron anteriormente simplemente por no conocerlos.
Dale, siguiente. La cuarta, son solo 5, hermanos, así que ya vamos terminando. La cuarta bendición de estudiar historia de la iglesia es que nos sostiene, le da sustento a lo que creemos. Ese fondo, esa imagen es sobre el sínodo de Dort en Holanda, un tema súper interesante que vamos a hablar ahorita. Dale, siguiente, por favor. Este es el credo de los apóstoles. ¿Alguien lo puede leer desde allá? Yo creo que estoy aquí en una perspectiva en la que no lo puedo leer bien. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Amén. Ese es el credo de los apóstoles, o el credo apostólico. ¿Alguien no cree algo de esto para sacarlo de la iglesia, por favor? Para expulsarlo. Todos los cristianos creemos esto. Eso es algo muy esencial de la fe cristiana, y esto fue un credo que probablemente surgió entre el siglo II y III y que hoy nosotros creemos también. Entonces, nuestra fe no es algo que se inventó ayer, es algo que los cristianos han creído por siglos y siglos y siglos. Entonces, cada vez que nosotros estudiamos, por ejemplo, este credo, el credo niceno, el credo de Atanasio, o creemos confesiones o catecismos, nosotros nos estamos uniendo a muchos hermanos en el pasado que han confesado la misma fe que nosotros estamos confesando. Dale, siguiente, por favor. Entonces, hay aquí una lista de credos, confesiones que nosotros creo que esta iglesia tiene como fundamento. Es decir, son temas que nosotros creemos, y empezamos con el credo apostólico, que fue el que acabamos de leer, pero también está el credo de Nicea, que es muy parecido, solo que tiene afirmaciones más acerca de la naturaleza de Cristo, el credo de Atanasio, el catecismo de Heidelberg, que es un catecismo precioso, hermosísimo, la confesión belga, los cánones de Dort, la confesión de fe de Westminster y la confesión bautista de Londres de 1689. Es decir, si ustedes se dan cuenta, ahí están todas las fechas más o menos en que cada una de esas credos y confesiones y catecismos se dio. Es decir, que nuestra fe no es nueva, no es algo que alguien se creó, no es algo que se inventó Martín Lutero, no es algo que se inventó Calvino, no es algo que se inventó Spurgeon, no es algo que se inventó Billy Graham en los 70s u 80s, es algo que los cristianos han creído por siglos y siglos y siglos. Así que cuando nosotros estudiamos historia de la iglesia, podemos darnos cuenta que nosotros no estamos innovando en nada, simplemente estamos reconociendo que hubo creyentes en el pasado que tenían y estoy seguro que eran mucho más inteligentes que nosotros y que eran mucho más piadosos que nosotros, o por lo menos que yo, y eran hermanos que desarrollaron todos estos credos, confesiones para nuestra edificación y para reafirmar la fe en la que creemos. Dale, siguiente, porfa. Esta frase a mí me parece genial. Dice: hay un aforismo, el que olvida su propia historia está condenado a repetirla. Si no conocemos nuestra propia historia, simplemente tendremos que soportar los mismos errores, sacrificios y absurdos una y otra vez. Eso lo dijo Alexander Solzhenitsyn. Yo no sé si el hermano Alexis conoce a él, no está. Él fue un ruso, un soviético que estuvo mucho tiempo en los Gulag y denunció todo el maltrato que había o toda la crueldad que había alrededor del sistema
soviético comunista. Luego él termina saliendo y denunciando todo esto y se convierte en cristiano estando dentro de un gulag, que es súper buena la historia de él. Creo que hay una película sobre él, pero bueno, si pueden leer sobre él es muy interesante. Pero lo que dice es cierto. Si nosotros no revisamos esos credos, esas confesiones, esos catecismos que nosotros tenemos en la historia, probablemente terminemos cometiendo errores y los mismos errores que otros han cometido, y por lo cual se crearon esos catecismos, esas confesiones, esos credos. Dale siguiente, por favor. Y lo último, y lo que me parece más emocionante de todo esto, es que la historia de la iglesia nos mantiene agradecidos. Agradecidos, ¿por qué? Porque nosotros, como lo dije al principio, caminamos en caminos pavimentados y caminamos muy cómodamente en caminos que otros pavimentaron con sangre, sudor y lágrimas. Y eso debe llevarnos al agradecimiento con el Señor por toda su obra, por todo lo que Él ha hecho a través de la historia. Dale siguiente, por favor. Esta fue una frase que puse hace un momento de Jean Hurley Merle. Dice: Dios prepara su obra a través de los siglos, la cumple a su hora, muchas veces con los instrumentos más débiles. Eso es muy interesante. Si ustedes se dan cuenta en la Biblia, especialmente si piensan en la historia de David, por ejemplo, en la historia de José, por ejemplo, en la historia de muchos personajes, o los mismos apóstoles, Pedro, o algunos apóstoles que realmente eran las personas menos preparadas para hacer lo que tenían que hacer, y el Señor se fija en ellos. Y es muy interesante cómo vemos a través de la historia de la iglesia personajes que tal vez en su momento fueron irrelevantes, poco importantes, menospreciados, como el Señor usa a estas personas para llevar adelante su obra. Al siguiente, por favor. Y esta frase la dijo Blaise Pascal. Blaise Pascal fue este señor que inventó, o un científico que inventó la calculadora y descubrió muchos temas de física y química. Fue un matemático muy importante, pero además era creyente, además era cristiano, y eso es muy interesante. Él dijo: el ejemplo de muertes nobles como la de los espartanos y otros no nos llegan a conmover, porque no vemos de qué nos sirve. Pero el ejemplo de la muerte de los mártires cristianos nos conmueve, porque son nuestros hermanos. Tenemos un vínculo común con ellos, de modo que su devoción nos inspira, no solo por su ejemplo, sino porque deberíamos tener ese mismo valor. La historia de la iglesia debería llamarse con mayor precisión la historia de la verdad. Eso nos conmueve saber. A mí me conmueve mucho ver, por ejemplo, no sé si ustedes saben, conocen la historia de Eric Liddell. Eric Liddell fue, y precisamente ahora que están los Juegos Olímpicos, se están cumpliendo 100 años él, de su gesta. Pues él nació en China, era hijo de misioneros escoceses. Cuando él estaba en China, sus padres lo envían a Escocia a estudiar. Él estudia en Escocia, estudia en la Universidad de Edimburgo, y él empieza a practicar deportes, practica el rugby, pero luego se dedica al atletismo. Pero él era creyente, era un ferviente creyente. Cuando él va a correr, porque él se es seleccionado para correr por el Reino Unido como un atleta en los Olímpicos en París, y paradójicamente este año los Olímpicos son en París también. Fue en 1924. Él tenía que correr su expertise. No estoy seguro de eso ahora, pero creo que eran los 100 metros. Él era especialista en correr los 100 metros. Pero él le dice: mire, tiene que correr esa carrera acá el domingo. Y él dice: no, el domingo yo no corro. Es el día del Señor, no voy a correr ese día. Claro, es un problema, porque iba a correr precisamente esa carrera, era el día del Señor, él decide no correr. Entonces le dicen: está bien. Entonces quisiera correr otra. Dice: listo, yo quiero correr, creo que eran los 200, creo que eran los 400 metros. Él decide correr los 400 metros, que no era su especialidad, que no era para lo que se había preparado, pero que no era el domingo. Él decide correr otro día, creo que fue el sábado, corrió los 400 metros y gana la competencia.
Pero lo más paradójico de eso es que él luego regresa, obviamente es un deportista olímpico, ganador de medalla de oro en los Juegos Olímpicos, él regresa a Inglaterra y probablemente podía dedicarse a enseñar, podía dedicarse a predicar el Evangelio, podía dedicarse a ser un atleta, pero él decide regresar a China como misionero. Él va a China, se vuelve misionero allí y muere de una enfermedad poco tiempo después por una enfermedad que le da allí en China. Y su vida es muy interesante. Su vida es muy, muy, muy interesante. Porque para mí es una historia de valor. Es una historia de una persona que es capaz de dejar la comodidad, es capaz de dejar tal vez una vida de fama por irse a ser misionero. Y eso me parece profundamente valiente. Personas que podían tener una vida feliz, alegre, decían irse a llevar el evangelio a otros que no lo conocen. Decían dedicarse a vivir una vida perseguidos, siendo martirizados, sufriendo por la causa de Cristo. Eso a mí personalmente me llena de alegría, me motiva a servir, y eso es uno de los valores más interesantes de estudiar historia de la iglesia. Esto lo dijo alguien que nos sigue en nuestras redes sociales. Dijo: la historia de la iglesia es la comprobación de que hay un Dios soberano obrando en medio de la humanidad, que hace todo para concretar su plan glorioso de salvación. Eso es estudiar la historia de la iglesia. Eso es estudiar todo esto de lo que el Señor ha hecho a través de los tiempos. Así que unas pequeñas conclusiones. Esto es, primero, la historia de la iglesia nos ayuda a ver la soberanía de Dios. En segundo lugar, la historia de la iglesia nos ayuda a ver nuestra imperfección y ver la gracia del Evangelio. En tercer lugar, la historia de la iglesia nos previene del error. En cuarto lugar, nos sostiene a través del trabajo de muchos en el pasado. Y en quinto lugar, la historia de la iglesia nos mantiene agradecidos con el pecado. Con el pasado, perdón. También con el pecado, no sé. Siguiente. Hermanos, muchas gracias. Oremos y terminamos. Padre, gracias por el gozo de poder conocerte, Señor. Gracias, Señor, porque el Evangelio no nos cayó del cielo y podemos reconocer hoy, no nos cayó del cielo con un ángel que vino a predicárnoslo, sino porque Tú lo has legado a través de generaciones y generaciones y generaciones de creyentes que han pasado la bandera de generación en generación. Ayúdanos a reconocer, Señor, dos cosas. Lo primero es que cuando llegamos a este mundo, la iglesia ya existía. Y cuando nosotros dejemos de existir, la iglesia va a continuar. Porque la iglesia no es algo de nosotros, es algo tuyo, es algo que tú cuidas, es algo que tú proteges, es algo que tú llevas adelante. Y también ayúdanos a reconocer que lo poco que nosotros estamos haciendo es algo insignificante frente a lo que tú has hecho a través de la historia y lo que estás haciendo hoy en muchas otras iglesias alrededor del mundo que se están reuniendo para adorar y servir en tu día. Y también lo que continuarás haciendo en el futuro. Ayúdanos a reconocer eso y alegrarnos por eso, Señor, por favor. Pero por sobre todo, Señor, ayúdanos a ver tu obrar, Señor, a través de la historia. A ver cómo tu espíritu despierta el corazón de personas a servirte, a proclamar la verdad del Evangelio en lugares donde aún no es conocido. Y por último, Señor, conduce nuestro corazón a la adoración, Señor, a la alabanza, Señor, a tu nombre por esto que tú estás haciendo, que continúas haciendo. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta preciosa iglesia, Señor. Yo oro, Señor, para que tú continúes edificando tu iglesia aquí en Estocolmo y continúes haciendo tu obra, Señor, en esta iglesia y a través de esta iglesia, para tu gloria, para tu honra, Señor, y para el engrandecimiento de tu nombre en esta nación que tanto te necesita. Gracias, mi amado Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.
Muchas gracias, hermano.